recuerdo que el pastor de mi iglesia, donde yo me convertí, era un pastor cubano, y él siempre, cuando venía un predicador nuevo, le preguntaba, bueno, ¿cuánto tiempo tengo que predicar? ¿Qué costumbre tenéis en esta iglesia? Y dice, mira, tú puedes predicar lo que quieras, nosotros a la media hora nos vamos. Entonces, no sé cuál es la costumbre aquí, pero la verdad es que vamos a intentar no aburriros, no cansaros mucho, ¿verdad? Y cuando le dije a Dwight que pusiera este texto de Génesis 4:26, ¿no? Es un momento histórico en la vida de la humanidad. Y es un momento en el que comienza el hombre a invocar a Dios, ¿no? Es muy raro encontrar a alguien que no haya orado al menos una vez en su vida, ¿no? Hicieron una investigación, una revista científica muy solvente y reconocida, preguntando a científicos de alto nivel si habían orado en alguna ocasión, ¿no? Y casi un 40% reconocía que sí, que habían orado en alguna ocasión. Esto fue en los años 30 y repitieron la investigación en los años 60 y no había variado el ratio de científicos que en alguna ocasión habían orado, ¿no? Así que la ciencia, los antropólogos han descubierto que la oración es un patrón universal. Y hay algo en el fondo del ser humano que anhela gritar y mirar hacia arriba y encontrar algo más allá de sí mismo, especialmente cuando surgen problemas. Y cuando el hombre empieza a invocar a Dios, el hijo de Set, a quien se llamó Enos, empieza a invocar a Dios, es poco después de la entrada del pecado en el mundo. Y este anhelo que hay en el corazón del hombre ha sido enterrado en muchas culturas. Han intentado muchas personas ignorar esta sugerencia. Y, por supuesto, a pesar de esto, la gente sigue orando. De hecho, Dios ha proporcionado evidencia de su realidad en diferentes ámbitos, en la naturaleza, en nuestra conciencia, para que la gente lo llame en oración. Y así que este es un argumento que podemos decir cuando la gente diga que cosas como, bueno, es en la infancia de la humanidad, cuando el hombre no sabe explicar las cosas, que invoca al poder divino para explicar cosas inexplicables. Pero ahora la ciencia nos explica todo. Pues podéis decir tranquilamente, citar esta encuesta de una revista científica solvente y decir, un 40% de científicos siguen invocando a Dios alguna vez en su vida, ¿no? Así que, si esto es para los no creyentes, para nosotros que somos discípulos, seguidores del camino, de una manera mucho mayor. Dios invita al ser humano y a nosotros a entrar en un lugar, en el lugar al cual pertenecemos. ¿Recordáis que en la puerta del Edén Dios puso 2 ángeles que impidieran el paso a ese lugar? Ese lugar era el lugar de la comunión con Dios, la relación con Dios. Pero
ese lugar es al cual pertenecemos. Es el lugar donde Dios quiere que estemos. Y ese lugar es donde Dios nos llama para que accedamos a Él. Y es a través de la muerte de Jesús que se ha vuelto a establecer la relación, la amistad y la comunicación con Dios. Y qué privilegio, qué privilegio. Yo he de confesar que ha sido una de las llamadas que Dios ha hecho en mi vida desde que me convertí. La llamada a estar en su presencia, a hablar con Él con franqueza, a tener esa relación íntima con Él. Y he de confesar que yo he huido de mucho tiempo en mi vida, he huido de ese contacto, he huido, ¿no? Así que el objetivo de mis palabras que en esta mañana era acerca de revisar algunos propósitos de la oración. Y no quería hablar estas cosas como una información para tu cerebro. Es decir, no te voy a pedir que te quites el cerebro, pero es un poco a través de investigar acerca de los propósitos de la oración, descubrir más qué tipo de Dios tenemos y cómo Él nos ha hecho, ¿no? Así que un primer propósito de por qué Dios quiere que oremos tendría que ver con que Dios tiene interés en que nosotros le expongamos nuestras necesidades. Dios tiene mucho interés en conocer qué te preocupa, qué piensas, qué sientes. Dice el apóstol Pablo en la carta a los Filipenses, dice, no os preocupéis por nada, no os inquietéis por nada, sino en cualquier ocasión, con oración y ruego, presentar a Dios vuestras peticiones dándole gracias, vuestras preocupaciones, presentarlas delante de Dios. Tenemos dos opciones, o nos agobiamos pensando que tenemos que resolver nosotros todas las cosas, o las expresamos delante de Dios y huimos del agobio y de la ansiedad, ¿no? Hay una conexión entre el pedir y recibir. Dice Santiago en la carta que él escribe, a veces dice, pedís y no recibís porque pedís mal, pedís para vuestros propios intereses. Así que oramos para que Dios satisfaga nuestras necesidades, cubra nuestras necesidades, tranquilice nuestras preocupaciones. Y creo que la situación en la que Dios nos quiere poner es la situación de la primera bienaventuranza. Bienaventurados los que se sienten pobres y tienen necesidad de Dios y espiritualmente dependen de Dios. Dios decidió vincular nuestras necesidades a la oración, porque nuestra vieja naturaleza, si es algo, quiere ser independiente. Nuestra vieja naturaleza quiere ser autosuficiente y Dios quiere que no vayamos por libre. Dios quiere que estemos dándonos cuenta que no podemos por nosotros mismos, de una forma autónoma, vivir y resolver los conflictos de la vida, sean los difíciles o los fáciles, ¿no? Porque un conflicto fácil para alguien puede ser muy difícil para otra persona. Así que, honestamente, nos haríamos esta pregunta. ¿Confío en Dios para todas las cosas? ¿Has sentido alguna vez el deseo de alejarte de Dios
porque te cuesta esperar o confiar en Dios. La posición en la que Dios quiere que estemos es la posición que Jesús describe en el Evangelio de Juan. Poco antes de morir, Jesús le dice a sus discípulos, sabiendo que le iban a negar en poco tiempo, pero Jesús dice, permaneced en mí, permanecer unidos a mí, y yo permaneceré en vosotros. Así que ninguna cosa puede dar fruto por sí mismo, sino que es el permanecer unidos a Cristo que podemos dar fruto. Esto es en las cosas sencillas y en las cosas difíciles. Tenemos que, para poder verdaderamente dar el fruto que Dios quiere de nuestra vida, y el fruto de nuestra vida es parecernos a Jesús, ser más como Él, desarrollar el carácter de Jesús, pues para eso tenemos que estar unidos a Jesús. Y la forma de estar unidos a Jesús no es desarrollando nuestro intelecto únicamente. Está bien y es necesario, pero es en la comunión íntima con Dios, es en el hablar con Dios, es en el franquearnos con Él, ¿no? Así que estar necesitado no es algo negativo. Puedes confesarlo. Confiesa tu vulnerabilidad, tu necesidad. Estar necesitado es depender, y depender es desear algo más que uno mismo. Depender. Así que Dios quiere, efectivamente, que nos veamos como pobres que dependen de Él para la vida, para cosas, para muchas cosas, para cualquier cosa. La educación de los hijos, el desarrollo profesional, el llegar a fin de mes, el conseguir un trabajo. Dios quiere que expresemos eso delante de Él. Podríamos ver otro propósito, y es de la oración, y es que en este ámbito de depender de Dios crece nuestra fe. Hay una relación entre la fe y la contestación de Dios. Hay una relación. Alguien decía que lo difícil de la oración no es hacerla, ¿no? Pedir, ni tampoco recibir. Que lo difícil de la oración es esperar. Esperar. Y Dios está esperando que le pidas cosas buenas, ¿no? Pero que al recibirlas lo honres. Lo honres. Y esa gratitud renueva tu fe, aumenta tu confianza. Pero podríamos un poquito descubrir cómo funciona más esto, ¿no? La oración puede hacer crecer nuestra fe en Dios, desde luego. Si recordamos el texto de Hebreos, donde el autor del libro de Hebreos dice, en realidad sin la fe es imposible agradar a Dios. Es decir, Dios quiere de nosotros eso, fe. Dice, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe, ¿no? Si no sería vano, ¿no? Pero que Él escucha y Él responde. Pero a veces, analizando la fe, puede ser que tengamos falsos conceptos de la fe, ¿no? Y la fe, algunas personas piensan, bueno, pues la fe es como una fórmula, ¿no? Es decir, es como agregar a la oración una palabra y Señor, quiero un coche, en el nombre de Jesús, amén. Y es como diciendo, eso es el sello, ¿no? Entonces, dice, por ejemplo, Juan y Pedro estaban en la puerta del templo y se encontraron a un cojo y dijeron, pues no tenemos dinero para darte, no tenemos oro ni plata.
Pero de lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Decimos, es como tenemos que hacer, ¿no? Es decir, sí, claro, es como, a veces pensamos que esto funciona un poco como la magia, ¿no? Que hay que repetir ciertas oraciones ciertas palabras para que la cosa funcione, ¿no? Pero la fe no tiene que ver con esto, ¿no? Yo creo que Pedro y Juan hacen esa oración porque han oído algo, han oído la voz de Dios, han descubierto su voluntad y han orado en esa línea. Ellos no tienen poder, son pobres, no sienten que tienen una autoridad delegada. Y Dios quiere hacer eso. Pero algunos piensan que la fe tiene que ver con declarar versículos al azar, ¿no? Pues si yo leo un versículo de la Biblia pienso que lo puedo aplicar directamente a mi vida, ¿no? Y dice, por ejemplo, el versículo que hemos dicho antes, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y os será hecho. Entonces decimos, esto es un cheque en blanco. Podemos pedir lo que queramos, ¿no? Pero hay, en las promesas de la Biblia casi siempre hay condiciones. Y nosotros solo vamos a lo que nos interesa. Puedo pedir lo que quiera, ¿no? Pero solo si es una promesa, ¿no? Solo si especifica Dios que si permanecemos unidos a Jesús. Y esto es algo que tenemos que vamos a seguir analizando, ¿no? Algunos piensan que la fe tiene que ver con hacer declaraciones positivas, ¿no? Como que apoyándose en la palabra del libro de Isaías, en esa que dice, la palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía, ¿no? Y es como diciendo, wow, cualquier cosa que yo diga va a haber una respuesta de Dios. Y muchas veces pecamos de orgullo poniendo nuestros deseos o necesidades como voluntad de Dios. Y en el fondo son solo nuestros deseos y necesidades. Y pensamos que tenemos que afirmarnos en decir cosas positivas y nunca reconocer nuestra vulnerabilidad y siempre estar haciendo confesiones de que la vida cristiana es una vida victoriosa, vamos a lograr avanzar en la vida cristiana y no podemos decir me encuentro mal, tengo dudas, porque eso atrae las dudas, ¿no? Eso no es fe. No es fe el intentar... porque, por ejemplo, en ese texto donde dice, la palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía, no es mi palabra, es la palabra de Dios la que no vuelve vacía. Es decir, Dios no habla en vano. Lo que Él dice se cumple. Pero no es así lo que decimos nosotros, y nos gustaría que fuera así, ¿no? Así que no importa cuán positivamente hablemos, la palabra de Dios es poderosa, tan poderosa que hasta un burro pudo hablarla. Es decir, y ni el más sabio del mundo tiene poder para que su palabra se cumpla. Ni el más sabio del mundo. Esa confianza es puro orgullo, pura ilusión. Y ahí es una filosofía que está en medio nuestro y que a veces se cuela en la iglesia. El pensamiento positivo. Todo tiene que estar y es como el poder de la palabra, que eso viene de realidades espirituales, a veces del espiritismo, ¿no? Haz confesiones positivas, y siempre, eso no es del Evangelio, eso no es fe, ¿no? Tampoco es fe el tener fe en nuestra propia fe, ¿no? E intentar decir,
puedo retorcer el brazo a Dios para conseguir lo que quiera, ¿no? Y si yo soy capaz de tener fe y más fe, podré conseguirlo, ¿no? La oración no es forzar el brazo de Dios. La oración no es para conseguir lo que queramos. La Biblia es lograr, es decir, la oración en la Biblia es lograr entender lo que Dios quiere y al pedirlo podemos orar como en el Padre Nuestro, que tu voluntad sea hecha. Así que no se trata de nosotros, sino es que el Espíritu nos revela cuál es el corazón de Dios y nosotros hacemos esa oración que va a ser siempre contestada. Que va a ser siempre contestada. Así que la verdadera fe, la fe bíblica, es frecuente, no es recibir todo lo que yo quiero y se me ocurre y necesitaría, sino es más bien dar que recibir. Algunas teologías hablan como diciendo, tenemos derechos, somos hijos de Dios, podemos tener propiedades, somos príncipes o coches y tenemos derecho porque somos hijos de Dios. Y el reino de Dios se muestra en todo lo que conseguimos y tenemos. Eso es pura mentira del enemigo, ¿no? Así que el ejercicio de la fe no se trata de tener fe en nuestra propia fe. No es apoderarnos de algo. Así que la fe espera algo que no vemos. Para nosotros la realidad es lo que vemos, ¿no? Pero si Dios prometió algo que todavía no vemos y tenemos que ver, en la fe, eso es una realidad. Eso es realidad. Es decir, ¿os recordáis? Miraban las cosas que no se ven como si existieran. Sucederá. Si lo dice Dios, sucederá. Y ahí vemos a Noé. Noé, hazte un arca. Bueno, estoy en un secano, en el secano. Esto es más seco. Aquí no ha llovido nunca. Y yo no entiendo que por aquí no hay negocio de barcos. Pero Noé, hazte un barco. Hazte un barco. Pero no un barco pequeño. Hazte un megabarco. La fe espera algo que aún no vemos. ¿Por qué? Porque la fe confía en alguien. Confía en alguien que es verdadero, que es confiable, que puede hacer las cosas, que puede hacer que las cosas sucedan. La fe bíblica es confiar en Dios, no en nosotros mismos. Es confiar en Dios. Así que tenemos que poder escuchar a Dios. Y en la Biblia esto se repite una y otra vez. Las personas escuchaban a Dios, como ha dicho Graham. Vamos a escuchar la voz de Dios. Dios nos habla, ¿no? Dios habla a través de su palabra. Habla en nuestra conciencia. Dios habla y tenemos que estar en esta actitud de escucha, en esta actitud de saber que Dios tiene mucho interés en que entendamos lo que Él quiere decir. Y esto no es solamente tener muchos datos en nuestra cabeza o conocer muchos versículos bíblicos o saberlos repetir incluso. Dios nos habla. Así que por la fe Noé fue advertido, en Hebreos 11 dice, de cosas que aún no se veían, y con temor reverente construyó un arca para salvar a su familia por la fe, condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que viene por la fe. Así que escuchó la voz de Dios,
confió en Dios y actuó. Construyó un barco. Y efectivamente se sometió a la burla de toda su vecindad, fue el hazmerreír de una generación y es un ejemplo para nosotros. Es un ejemplo para nosotros. Así que todos los logros como discípulo de Jesús están vinculados a la fe. Pero ¿cómo aumentamos la fe? ¿Cómo Señor, aumentanos la fe? Aumentanos la fe. ¿Cómo aumentamos la fe? Pues la verdad es que la fe viene por el oír. Por el oír. Dice, de oír el mensaje. Y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Es curioso aquí una cosa. Porque aquí, en el original, no pone logos, pone rema. En ese texto que hemos dicho, bueno, pues esto pues es escuchar la palabra de Cristo, es poder hacer estudios profundos de la Escritura y poder conocer las verdades bíblicas, tener conocimientos teológicos, desarrollar esto en nuestra vida, ¿no? Pero aquí dice rema, y rema, cuando habla de palabra de Dios, tiene que ver con palabras específicas para tu vida, que tú has oído del Espíritu para poderlas aplicar a tu situación concreta. Es decir, un rema de Dios es... yo le pregunté a Dios, iré a trabajar a Murcia, recuerdo que acabamos de terminar la carrera, y teníamos necesidad de ir de dónde nos estableceríamos, con dónde viviría nuestra familia. Y yo pues me puse a buscar a Dios, porque para mí es algo que decidir me cuesta muchísimo siempre, ¿no? Y me puse a buscar a Dios de forma intensiva y Dios me habló por un texto bíblico. Y ese texto bíblico me hizo decidir. Ese texto bíblico está en el libro de Ezequiel y es un texto bíblico que yo estaba escribiendo la escritura, pero de vez en cuando no habéis tenido esa experiencia de que una escritura se os clava en vuestro interior. Es como una voz que oís. Y yo adquirí la seguridad para saber que no debía ir allí, que no era mi lugar, poder... Abraham, sal de tu tierra y tu parentela. Dice, bueno, sí, es que Dios hablaba así antes porque todavía no se habían impreso las Biblias. No, Dios hizo entender a Abraham cuál era su voluntad en un contexto donde tendría que cambiar de cultura, dejar a su familia. Efectivamente, Abraham tuvo problemas porque de entrada no lo hizo y se fue a Ur y se fue con su padre y con su sobrino, pero luego tuvo que salir de allí, tuvo que salir de sus seguridades, ¿no? Y así que cuando Dios nos habla de una forma específica a nuestra vida, un mensaje para nuestra vida, eso aumenta nuestra fe. Pero también aumenta nuestra fe en la oración. En la oración. Y en la oración a menudo escuchamos hablar a Dios. Pero Dios nos habla también en la creación, nos habla en nuestra conciencia, nos dice, nos está hablando y tenemos que estar en esa actitud. Hay tantas distracciones que nos
que nos hacen apartarnos de que Dios está ahí. No sé si habéis oído el libro de la presencia de Dios, un libro que es de un monje del siglo XVI, que él dice, los cristianos tienen que desarrollar la disciplina de estar en la presencia de Dios, de estar constantemente hablando con Dios, haciendo tus labores, en tu trabajo, con tu familia, en cualquier circunstancia, estar hablando con Dios. Y hoy no va a haber problema. Antes la gente cuando iba hablando por la calle, pues pensabas, este está loco. Pero ahora no. Ahora la gente va hablando por la calle y va gesticulando y va... Tampoco tiene que ser así nuestra oración, pero bueno, depende, ¿no? Puedes ir hablando con Dios y hablando en alto en el metro. Pero Dios, nuestra fe se va a desarrollar cuando experimentemos a Dios, cuando realmente Dios para nosotros sea alguien, una realidad real. Puedo decir cosas que son, para muchos de vosotros son cosas sabidas, son el ABC pero para mí han sido cosas que se han descubierto muy poco a poco en mi vida, ¿no? Dios quiere que le amemos intensamente, Dios quiere que Él sea lo primero en nuestra vida, pero para hacerlo tenemos que experimentar que Él es maravilloso, que Él es bueno, y saberlo, que Él nos oye, que incluso que Él nos ha amado primero, que Él nos ha amado primero. Así que la fe se mantiene caminando con Dios, experimentándolo y conociéndolo. Esto tiene que ver con la oración. ¿Os imagináis a Enoc? Enoc era un patriarca de los cuando la gente vivía mucho más tiempo. Y dice que Enoc caminaba con Dios. Y dice que un día Dios se lo llevó. Dios se lo llevó. Es decir, como diciendo, es lo mismo que estés en la tierra que estés conmigo, pero es que eso es lo que yo quiero de los hombres. Que me busquen, que caminen conmigo, que yo sea real para ellos. Así que cuando experimentes que Dios contesta tus oraciones, descubrirás que Él es bueno contigo. Tal vez, dice el versículo bíblico, dice, deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Y alguna gente se frustra y dice, pues le llevo pidiendo mucho tiempo y no hay tu tiro. Es decir, hay ciertas cosas que no las recibo, no veo contestar, y mucha gente se frustra y deja de orar. Y no quiero decir que no me haya pasado a mí, no me haya pasado a mí, ¿no? Pero tenemos que aprender por qué Dios a veces no contesta oraciones y por qué a veces Dios retarda la contestación. Esto es fundamental. Es fundamental, ¿no? Porque creo que sin entender que Dios a veces está esperando que en nuestra vida podamos depender de Él, pero confiar en Él. Y si Él retarda a veces en contestar, es por su misericordia, o porque las cosas que hemos pedido nosotros pensamos que son buenas, pero nos pueden hacer daño. Porque Dios también quiere probar nuestro corazón y puede a veces dilatar la respuesta, no porque Él sea malo. Y esto tenemos que ir descubriéndolo en nuestro andar con Dios.
Y esto es lo que Él quiere, que desarrollemos nuestra comunión con Él. Tenemos que caminar con Él. Y creo que esto es una palabra que Dios dice no para los más emocionales, para las personas que se expresan con más facilidad, sino es para todos, ¿no? Esta es la vida eterna, conocerte a ti. Esta es la vida eterna, al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien tú has enviado. La vida eterna no es el infinito, ¿no? Como diciendo, la vida eterna es igual a infinito. No, la vida eterna es la comunión con Dios. La comunión con Dios, la relación, la intimidad. Así que conocer a Dios no es simplemente saber cosas acerca de Dios. Poder repetir conceptos o elaborar principios, ¿no? Sino que es conocerle a Dios personalmente. Dios anhela estar cerca de mí y de ti, caminar junto a nosotros, tal como lo hicieron tantas personas en la Biblia. Así que, fiel es Dios, quien nos ha llamado a tener comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Asociación cercana es comunión. Dios nos quiere decir cuánto anhela estar a nuestro lado, cuánto anhela que podamos expresarle en nuestro camino todo lo que pensamos, somos, creemos, esperamos, tal como lo hicieron Enoc o otros personajes bíblicos. Así que nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y esta comunión se encuentra en la oración. Y la comunión va a agregar alegría a nuestras vidas, va a traer gozo y esperanza, va a sacarnos a veces de nuestros bucles de desconfianza y de tristeza, va a devolvernos cierta inocencia, nos va a convertir un poco en más niños, un poco en más niños. Y eso es lo que Dios quiere, cambiarnos. Dios quiere cambiarnos. Así que al recibir a Jesús en nuestro corazón comienza un proceso de cambio, pero viene trabajo. Cuando evangelicemos, cuando hablemos a otros de Jesús, no solo podemos decir, wow, ya verás qué maravilloso es el que Jesús esté viviendo en tu corazón. Sí, es cierto, es lo más importante, pero hay trabajo, y el trabajo es parecernos a Él, parecernos a Jesús. Dice Romanos, dice el apóstol Pablo, estamos predestinados a ser transformados a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de muchos hermanos. Dios se alegra si abrazamos esta meta en nuestra vida. Y creo que Él te concederá los deseos de tu corazón. Podríamos expresarlo como que Dios quiere cambiar mis deseos. Dice, al orar, mis deseos son reemplazados por sus deseos. Y digo, pues entonces, pues no es lo que yo quiero. Pero muchos se frustran, como he dicho antes, ¿no? Pero yo creo que Dios quiere cambiar nuestra perspectiva, cambiar nuestra cosmovisión, poder entender qué son las cosas importantes realmente, poder vivir de una forma y entender la vida de una forma distinta, ¿no? Así que, y descubrir qué es el reino de Dios y ajustar a Él nuestros deseos. ¿Recordáis ese pasaje donde en el Salmo 73 el salmista dice, estoy frustrado, es que mira a tu alrededor, los ricos, la gente que vive sin tener ningún temor de Dios, prosperan y le va bien, y están gordos,
Y claro, y sin embargo, yo, que soy alguien que quiero vivir conforme a lo que entiendo que Dios espera de mí, pues estoy en dificultades. Y dice el salmista, por poco mis pies resbalaron. Por poco mis pies resbalaron. Muchas veces hemos experimentado esto, es decir, es como diciendo, esto de Dios es demasiado para mí. Lo que Dios quiere para mí. Pero ¿qué dice el salmista? Dice, pero entrando en el santuario, comprendí cuál sería el fin de ellos. Y eso no es que fuera al templo y se arrodillara allí para hablar. Sí, a lo mejor sucedió esto de esta manera, pero él entró en la presencia de Dios. No fue al templo como aquel publicano a decir lo maravilloso que era y los logros que había conseguido y que Dios tenía que bendecirle por ser quien era. No, entró como aquel pecador que en el templo, humillado delante de Dios, decía, Señor, perdóname, porque lo estoy haciendo mal. Lo quiero hacer bien, pero sigo haciéndolo mal. Y es en esta visión de contemplar la santidad de Dios, quién es que Dios opera cambios en nuestros deseos, cambios en nuestra perspectiva. Muy bien, la verdad es que, muy bien, no sé, pues otro día podemos seguir hablando, así que yo creo que Dios quiere cambiarnos, así que Dios quiere cambiarnos, Dios quiere que reconozcamos y que vivamos reconociendo que la oración es lo que Él quiere, que reconozcamos nuestra pobreza espiritual. Dios quiere que le amemos con intensidad y Dios quiere que nuestra confianza en Él se desarrolle. Y esto se hace por la oración. Es la oración. Así que tenemos que darle una vuelta a qué es orar. ¿A qué es orar? Cuando va pasando el tiempo y nos acercamos a tiempos nuevos, situaciones nuevas, tenemos que decirle a Jesús, enséñanos a orar. Y yo he de confesar que puedes estar hablando con Dios y se te pasa el tiempo. Se te pasa el tiempo. Y y creo que tenemos que anhelar esto. A veces puede ser que tengamos que empezar desarrollando los conceptos del Padre Nuestro. Eso a veces es muy útil. Pero Dios quiere que construyamos el templo de la oración. Mi casa es casa de oración. Mi casa es casa de oración. Así que ahí estamos. La oración individual, la oración como iglesia, son cosas en las que tenemos. Recuerdo que y termino con esto, que cuando en la universidad organizábamos eventos evangelísticos, organizábamos nuestras fuerzas, que era la gente que teníamos, y poníamos a la mitad de la gente a orar y la mitad de la gente a trabajar. Es decir, a veces hay que trabajar, hay que construir con la espada en la mano, es decir, pero hemos de dar a la oración la parte que corresponde en la iglesia, en nuestra vida personal. Hemos de huir de las distracciones, huir de los engaños en series y dedicar más tiempo a estar con el Señor. Y recordar esto, que el Señor no está donde no se le alaba. Donde no se le alaba. Así que tenemos que ponerle en nuestra vida en el lugar que Él merece. Y las alabanzas, Él habita en medio de esas alabanzas, no porque tenga baja autoestima, sino porque es el lugar que merece. Que nosotros
Grandes y maravillosas son tus obras, oh Dios Todopoderoso. Grandes y verdaderos son tus designios, Rey de los santos. Podéis utilizar textos bíblicos, podéis leerlo en los salmos, pero tenemos que darle vueltas al tema de la oración. Así que otro día seguimos con este tema. Perdonad que me he pasado.